División Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos a nuestro invitado de esta hora, el exgobernador de Amazonas, Liborio Guarulla. Le agradecemos recibir nuestra llamada. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra, estamos a su orden. Pues mucho interés de conocer la información que pueda compartir con nosotros acerca de lo que está ocurriendo en Amazonas y sobre todo qué hay detrás de la muerte de 4 indígenas producto de una acción, entiendo, de efectivos militares. Lo escuchamos. Bueno, ha trascendido ya la información a nivel regional, pues, y por supuesto a nivel internacional, de lo que pasó el día domingo en el puesto de Parima B, que es un puesto donde se estableció un comando de apoyo aéreo. Esto es algo, digamos, insólito en Amazonas, pero que sucede. Los componentes militares en Amazonas muchas veces pertenecen a otros sectores. Entonces, da la casualidad de que allí no está funcionando digamos, el ejército, sino un componente de apoyo aéreo. La mayoría de estos funcionarios o efectivos provienen pues de otros estados, en este caso de Maracay. Lo cierto es que se ha producido una nueva masacre contra el pueblo Yanomami, esta vez por algo tan elemental como es el hecho de que se estaba pidiendo un acceso al Wi-Fi, ya que, de acuerdo a la información que han suministrado los propios Yanomami, el router pertenecía pues a los Yanomami que se le habían donado, y el internet, que es un servicio del cual dispone la Guardia Nacional en el sitio. Ellos pidieron poder compartir el Wi-Fi, los militares se negaron y pues allí vino una discusión. Los Yanomami generalmente pues tienen un tono un poco alto para hacer su reclamo. Quien no lo conozca pues indudablemente que va a entrar en conflicto. Lo cierto es que para tratar de detener digamos a los Yanomami, pues los efectivos dispararon de manera indiscriminada contra ellos, pues matando a 4 personas y hiriendo a 5 más. Esto por supuesto ha alterado la situación en este comando, y hasta ahora pues se han desplazado algunas autoridades, como es el caso del propio general de la SODI, lo que es Defensoría del Pueblo y la Fiscalía. Bueno, esperamos pues que se determinen las responsabilidades, pero nosotros sabemos que aquí no hay enfrentamiento cuando se trata de fusiles y ametralladoras contra arco y flecha. Creo que no hay ninguna proporción y sencillamente una masacre más que va a quedar enterrado, como han quedado enterrados otras masacres contra los Yanomami. Justo quería preguntarle a nuestro invitado si este tipo de incidentes, de tragedias ocurren con regularidad. ¿Esto es excepcional? ¿Qué puede compartir con nosotros? Sí, indudablemente. Ya muchas veces en el pasado, como cuando la masacre de Jaximú, pues es en esta misma zona de Delgado Chalbó, Parima B, fue propiciado pues por lo que eran los mineros de Brasil, que se habían introducido en territorio venezolano, pues, y allí como mantenían esclavos a los Yanomami, por unos reclamos igual pues provino la masacre. En el año 2008 aproximadamente hubo otra masacre, la cual fue limpiada, la cual fue, digamos, el gobierno lo ocultó porque estaban involucrados también militares, y entonces, bueno, esta situación se ha venido generando de manera permanente. ¿Son los responsables de esta situación de la muerte
de estos 4 indígenas? ¿Se conoce quiénes son, si están detenidos o no? ¿Qué puede decirnos? Bueno, hasta no se ha reportado ningún detenido aquí digamos a nivel de Puerto Ayacucho. La noticia que se ha corrido es que los Yanomami tenían rodeado todo el campamento y no dejaban pues que los 16 militares pudieran salir digamos de la zona. Repito, hay que entender que el Parima B es un campamento que prácticamente está aislado, donde estos militares muchas veces no disponen absolutamente de nada y que los habitantes de esa zona son precisamente los indígenas Yanomami. Entonces, posiblemente, si se llega a un acuerdo, lograrán sacarlo de allí, ¿no? Para eso siempre hay dirigentes Yanomami dispuestos a conversar. Lo que no nos parece, por supuesto, es que, como siempre pasa, la ley orgánica de pueblos indígenas establece que ningún componente militar o, digamos, persona extraña a una zona indígena puede ingresar sin conocer la característica de su cultura, precisamente para que no se den este tipo de hechos lamentables como se acaba de producir ahí en Parima B. Tengo que preguntarle a nuestro invitado porque, digamos, esta es la última cadena de una cantidad de acontecimientos o de situaciones con las cuales tienen que lidiar las comunidades indígenas en Amazonas. Esta involucra directamente efectivos militares venezolanos, usted me corregirá si me equivoco, pero recientemente hemos leído investigaciones, trabajos especiales acerca de la minería ilegal en Amazonas y la presencia de grupos irregulares, colombianos, un tema que usted viene denunciando desde hace muchísimo tiempo. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, sí, eso se ha agravado porque prácticamente la guerrilla ya ha establecido una especie de cementerio en estas 42 minas que están entre el municipio de Atabapo, Alto Orinoco y Manatiares. Bueno, recientemente fue asesinado allí un dirigente, un vocero indígena, hace aproximadamente una semana y media. Pero este es el 9º indígena dirigente que es asesinado por la guerrilla y por supuesto ellos lo que alegan es que ha cometido una infracción, pues, pero indudablemente que eso es completamente irregular. Primero, que la guerrilla, digamos, esté establecida en el lugar, porque está invadiendo territorio venezolano. Y en segundo lugar, porque sencillamente están armados y se toman la justicia por su mano. Si me permiten, invitado, tenemos que hacer una pausa para la publicidad. Al regreso quisiera referirme a este tema, porque insisto, recientemente el portal armando.info publicaba un trabajo en colaboración con otros medios de comunicación, donde establecían, entre otras cosas, los grupos criminales que funcionan al sur del Orinoco. Y ellos mencionaban, concretamente en el caso de Amazonas, la presencia del Ejército de Liberación Nacional, de la disidencia de las FARC, que según ellos, están coordinando sus acciones e intentan, por lo general, un acercamiento con comunidades indígenas que suele ser pacífico, pero no siempre es así. Yo le ruego permanezco unos minutos más, al regreso quisiera su comentario. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno, uno. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del COMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información visítanos en nuestros portales cib.net.be, comprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más.
todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS, Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Más, Palabras Menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Palabras Más, Palabras Menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCN 750 AM. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos en Conexión 750 conversando en esta parte del programa con el exgobernador de Amazonas, Liborio Guarullo. Yo les dejaba una inquietud acerca de la presencia de grupos irregulares en esta región del país, porque lamentablemente, como hemos comentado, los indígenas tienen que lidiar con la acción de efectivos militares venezolanos, pero también extranjeros. Portales como Armando.info, en colaboración con otros medios, retrataron la presencia del Ejército de Liberación Nacional recientemente, las disidencias de las FARC, que, entre otras cosas, someten a la población indígena a reclutamiento forzoso y en algunos casos han provocado, que estos grupos tengan que emigrar a Colombia o a Brasil. ¿Qué puede decirnos sobre este punto en específico? Lo escuchamos. Bueno, sí, María Alejandra. Esto es, está a la vista de todos. Primero que nada porque la presencia de la FARC armada en las minas del Yapacana y en las otras 30 y tantos que se han abierto, pues es el conocimiento público, es el conocimiento de las Fuerzas Armadas Nacionales y de las autoridades venezolanas al más alto nivel. Yo no creo de verdad en disidencia de la FARC. Para mí son, y así actúan en esta frontera con Colombia, siendo que sencillamente no han entregado las armas y tienen el negocio tanto del oro como del narcotráfico y del contrabando, pues en toda esta zona del Apure, de Amazonas, que son casi 2.000 kilómetros de frontera. Entonces, por supuesto, también están el Ejército de Liberación Nacional, en este caso del ELN, que está en la zona norte del estado Amazonas, pero también en su límite con Bolívar. En todo caso, lo más grave del asunto es que, por supuesto, han propiciado no solamente el ecocidio, sino que han propiciado todo el desplazamiento de pueblos indígenas, han generado la prostitución, han generado recientemente la denuncia más grave que están ocurriendo, que es el envenenamiento de las aguas de los pequeños ríos donde están ubicadas las minas, y que esto ya pues está produciendo sus efectos nocivos.
Así que no es nada nuevo, sencillamente que no hay manera de detenerlo porque el Estado venezolano pues no asume su responsabilidad. Justo quería preguntarle, porque es evidente que hay presencia de efectivos militares venezolanos, da la impresión que no hacen mayor cosa. Yo le pediría un comentario en primer lugar, y en segundo lugar, entendemos que en la zona donde Amazonas converge con Apure y Bolívar, y del lado colombiano con el departamento de Vichada, bueno, la guerrilla ha ganado control estratégico en este sector. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, sí, el tema es que digamos que ahí hay un gran negocio del más alto nivel y sobre todo pues de la guerrilla con Fuerzas Armadas Nacional y pues otros grupos, vamos a llamarlo, que están metidos en el tema del contrabando y la droga. Entonces allí pues sencillamente no se está haciendo nada y aparentemente reina la anarquía, porque no solamente es que allí no hay presencia militar en la zona de las minas, sino que sencillamente está en manos de la guerrilla. Pero transitar ahorita el río Orinoco de Atabapo hasta Santa Bárbara implica pasar por casi 42 alcabalas que tienen cerrado el río. Estas alcabalas pertenecen a distintos grupos indígenas y otros que no lo son, pero que allí pues se cobran dinero para, incluso oro, para todo aquel que quiera ir a las minas. Entonces, de verdad que esto es un exabrupto, es una anarquía y los efectos lo están viviendo los indígenas, porque repito, pues no solamente que están matando a los indígenas cada semana, sino que en cualquier momento va a haber una tragedia producto de este enfrentamiento allí en esta zona minera. Porque además a estos grupos hay que agregar a los garimpeiros, es decir, los mineros de Brasil, que llevan al menos 40 años ocupando el sur de Amazonas. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? Lo escuchamos. Sí, es correcto. De la década del 80 se han producido denuncias, investigaciones de la Asamblea Nacional en aquel momento, informes que finalmente no han llegado a nada, porque es que los garimpeiros empezaron por lo que es el Cerro La Neblina, que hoy está ubicado en el municipio de Río Negro, y luego pues asumieron lo que es el Alto Orinoco, que hoy es vamos a decir, una zona de la más apetecida, porque se ha señalado que el oro que se produce en el Alto Orinoco pues es uno de los que más quilates tiene y de los más puros. Pero indudablemente que el Cerro La Neblina se parece un poco al Cerro Yapacán, en el sentido de que todo su ecosistema ha sido destruido y mayormente pues por mineros de Brasil, que son porque digamos este cerro está en la frontera prácticamente con Brasil. Ahora, si existe una voluntad política, ¿cómo afrontar esta situación en el estado de Amazonas? No, indudablemente que tiene que, digamos, el gobierno tiene que asumir una verdadera política, primero para recuperar la economía de las comunidades indígenas, asumir el tema del control de la soberanía, que el Ministerio del Ambiente pues pudiera ejercer su función, y finalmente si hay una explotación minera, que esa minería sirva pues a las comunidades indígenas, a los municipios, al Estado y al país. Porque yo te voy a decir, cuando tú visitas el Estado de Amazonas vas a encontrar a los pueblos más deprimidos, a las comunidades totalmente destruidas, pero del lado colombiano usted visita la capital del municipio de Guainía, por ejemplo, que es Puerto Mérida, y va a encontrar que allí eso prácticamente es Nueva York. Eso es una ciudad pujante, una ciudad moderna, una ciudad que tiene un gran comercio, y todo eso es producto del oro venezolano. ¿Y esta situación, este contraste, que se debe, más allá de lo evidente, al modelo político aplicado en Venezuela o qué? Lo escuchamos. Bueno, es que sencillamente en Venezuela ha perdido lo que es el concepto del Estado. No existe Estado.
Lo que hay son mafias, lo que hay son grupos de poder basado en las armas, basado en el dinero, en los dólares, y eso es lo que viene controlando, digamos, diversas regiones aquí del estado Amazonas. Pero el estado como tal desapareció completamente. Aquí cada componente, el PSV, la Fuerza Armada, a veces la alcaldía, el gobernador, cada uno tiene una pequeña parcela de este gran negocio que se llama Amazonas, que se llama el oro y que se llama el contrabando. Para cerrar, que justamente el chavismo utilizara la bandera de la resistencia indígena durante tantos años y someta a esta población a esas condiciones que usted describe, ¿no cree usted? No, indudablemente que ese es el discurso más hipócrita que hemos vivido en estos 530 años después de la llegada de Colón. La etapa más oscura, más negra, de mayores masacres, la hemos vivido en estos últimos 22 años. Y eso se corrobora con la masacre de los pemones en la Gran Sabana, los pemones que están presos, los indígenas de Amazonas que han estado muchos años presos en Caracas, en el Cedín y aquí en Puerto de Ayacucho. Se evidencia por el gran desplazamiento que ha habido de los indígenas de su territorio. Se evidencia, bueno, por la creación de lo que fue el arco minero para convertir todo el ecosistema amazonense y del sur del estado Bolívar en una zona para la depredación y sencillamente acabar con la resistencia de los pueblos indígenas. Se introdujeron otros factores de mayor violencia como son los grupos guerrilleros de Colombia, que han venido pues sencillamente a terminar de masacrar a los indígenas. Entonces, derecho de los indígenas prácticamente no hay. Recientemente ocurrió un hecho insólito, que es que el gobernador decretó la propiedad de la gobernación de uno de los, vamos a decir, de los balnearios más apetecibles, más conocidos, que es el Tobogán de la Selva, y esto ha hecho que los indígenas también se levanten para pedir un recurso de amparo, para pelear, porque ese es su territorio, y eso hasta ahora nunca habíamos visto que un gobernador pues decretara la propiedad sobre una belleza natural y sobre un territorio indígena. Liborio Guarullo, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, exgobernador de Amazonas, expresando opinión y análisis acerca del tema que hemos debatido en esta parte del programa, que tiene que ver con la situación en esta región de nuestro país, tomando como punto de partida esta tragedia, la muerte, el asesinato de 4 indígenas, producto de la acción de efectivos militares venezolanos, producto de una riña por el acceso a Internet. Gracias. Nosotros vamos a la pausa. Al resto venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales ceibet.net.be, fonpreseibet.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza.
Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de 8 a 9 de la mañana a disfrutar de nuestro programa por todos los medios. Periodismo independiente, con nuevas ideas, nuevas opiniones, Nueva Venezuela y sus secciones. Dice mi vecina, está circulando y otro nivel. Corran la voz, no me fallen, por todos los medios por aquí, por RCR 750, la radio que se ve. Que se ve. Estos tipos, que a mí lo que más me revienta y me saca la piedra es que les digan empresarios, porque no han movido un emprendimiento en su vida, pero ni siquiera del pensamiento, porque no han pensado una idea propia nunca, se convirtieron en boliburgueses a raíz de que tenían la ventaja competitiva frente al resto de los mortales de que les daban dólares preferenciales. ¿Y qué hacían? Legitimaban capitales. ¿Y qué hacían? Se llenaban los bolsillos con el dinero que lamentablemente Venezuela produce por ser un país petrolero y que le cae a Venezuela casi que del cielo por tener yacimientos de petróleo del norte al sur y del este al oeste. Entonces, la creación, además, de esta cosa asquerosa que es la boliburguesía, que son unos ricos que exhiben su mal gusto al tiempo que exhiben lo robado, cuando en las calles de Caracas ahora se les ve de a 10 por locha, son además la encarnación de Alex Saab. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos la Fundación Empresas Polar y el Premio Lorenzo Mendoza Fleury. Premiar la actividad científica es una tarea difícil y a la vez importante para estimular su desarrollo. Desde 1983, cada 2 años, la Fundación Empresas Polar otorga el premio Fundación Empresas Polar Lorenzo Mendoza Fleury a 5 científicos venezolanos en las áreas de biología, física, matemática y química y sus respectivas interdisciplinas, con base en el talento, la creatividad y la productividad. La adjudicación de los premios queda en manos de un jurado compuesto por 7 científicos venezolanos, designados por la Fundación para cada premiación. Este premio se ha venido posicionando para muchos como el máximo galardón que puede recibir un científico en Venezuela. En el año 2017, el premio Fundación Empresas Polar Lorenzo Mendoza Fleury fue otorgado a 5 científicos venezolanos excepcionales. Rafael Almeida, quien se ha dedicado a estudiar la naturaleza del enlace químico y de la reactividad química. Gloria Buendía, por sus contribuciones a la física de la materia condensada. Yamile Quintana, por sus investigaciones en matemática y en particular por el desarrollo de material didáctico para la enseñanza de la tan difícil disciplina. Pedro Rada, por sus hallazgos sobre la adicción al azúcar y por sus estudios sobre la enfermedad de Alzheimer, la epilepsia y el Parkinson. Y Wilmer Tesara, cuyos trabajos han contribuido a entender cómo algunas plantas regulan la fotosíntesis. Con esta edición, son 90 los venezolanos que han recibido a lo largo de 35 años este reconocimiento de gran valor para el fortalecimiento de la ciencia y la tecnología en pro del bienestar de la colectividad. Es menester reconocer el interés y compromiso de la Fundación Empresas Polar por valorar la actividad científica en el país. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo en RCR 750. La radio que se ve. Radio Raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y en esta parte del programa hablamos acerca de la guerra en Ucrania, el impacto que esto tiene para el mundo y puede tener para Venezuela. Nos acompaña el profesor Félix Gerardo Arellano, internacionalista. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes.
Un cordial saludo para ti, tu equipo y la audiencia. Profesor, mucho interés de conocer su opinión acerca del desarrollo de los últimos acontecimientos, no solo lo que está ocurriendo en Ucrania, la destrucción de ese país, las consecuencias, las acusaciones de un posible genocidio contra el presidente ruso. También me gustaría su comentario acerca de lo que podemos esperar de esta cumbre de la OTAN a la que asiste el propio presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Lo escuchamos. Bueno, en el caso de la invasión rusa, todo pareciera indicar que una vez más Putin vuelve a sus raíces históricas. Me explico. Si uno ve la historia rusa, encuentra que para enfrentar a Napoleón Bonaparte realizaron la técnica de tierra arrasada, destruían pueblos para vencer al invasor. Luego volvieron a repetir esa práctica frente a Hitler. Y ahora la están aplicando en Ucrania, destruir los pueblos, tierra arrasada. Todo indica que Putin, aunque dé señales de que pudiera ir a alguna negociación, va a ir previo destrucción de Ucrania, o el segundo escenario, el que debe soñar más Putin, que es destruir al país y exigir la capitulación del gobierno. No parece fácil, no ha resultado sencillo, no ha resultado la célebre historia de las intervenciones quirúrgicas que no existen, y aquí se está demostrando una vez más que no existen. Hay una reacción dura de las Fuerzas Armadas ucranianas, del pueblo, y en consecuencia esto se extiende, pero Putin reacciona destruyendo el país. La reunión de la OTAN, bueno, yo no tengo muchas expectativas en la reunión de la OTAN, no pueden decir más de lo que ya han dicho, porque decir algo más provocador es poder llevar el conflicto a situaciones impredecibles. Ya el propio presidente Zelensky ha entendido que la neutralidad es un camino que puede llevar a la paz. El detalle es que Putin pide mucho más que la neutralidad, ¿no? Pide prácticamente desmembrar el territorio. Y lo poco que quede bajo neutralidad. Que la OTAN, creo que la OTAN lo que sí se va a ver obligada es a reforzar el apoyo a potenciales futuras invasiones que uno ya no puede descartar, porque en la medida que los tanques están en Ucrania y están en Bielorrusia, pues están muy cerca de Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania, y todos ellos son miembros de la OTAN. Y ahí sí no puede la OTAN decir, como no son miembros, no los puedo defender. No, son miembros y van a recurrir al artículo 4 del tratado del apoyo más colectivo en caso de amenaza o de invasión. Yo veo que es una cumbre que le demuestra al mundo, sobre todo le demuestra a Putin el fracaso de sus objetivos, porque la idea de debilitar a Occidente, debilitar a la OTAN, que estaba débil, ha resultado todo lo contrario. Entonces una institución que no tenía mayor norte, mayor horizonte hace 2 años atrás, ahora es un epicentro de la política mundial. El diálogo transatlántico fluye, las acciones se están realizando de manera coordinada. Entonces Putin va perdiendo y perdiendo objetivos, pero en el interín sigue en la línea de destruir a Ucrania. Bueno, varios temas, profesor. Sí. Todo parece indicar, a la luz de lo que ha trascendido a los medios de comunicación, que va a continuar la presión y de esta cumbre entre la OTAN, los países de la Unión Europea y el G7 en torno a la invasión de Ucrania, seguramente habrá otras medidas. Yo le pediría un comentario acerca de este tema, el impacto que esto ha tenido, los mensajes que buscan, justamente bloquear a Rusia o debilitarlo para que cese con la guerra en Ucrania, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, seguramente habrá leído usted algunos artículos. El Washington Post recientemente publicó uno de ellos hablando de los temores que puede tener o no Putin internamente, producto justamente de las acciones de Occidente. En un artículo de Washington Post decían, Putin no debe temer a los oligarcas, pero sí seguramente
a sus colegas espías. ¿Qué piensa usted sobre estos dos puntos en específico? Lo escuchamos. Bueno, sobre el primer punto, en buena medida sigo en la misma línea de lo que ya había dicho. Yo no tengo expectativas muy altas de la cumbre de la OTAN. Creo que simbólicamente es muy importante, porque consolida la visión de que hay coordinación, de que hay unidad, de que hay trabajo coordinado y efectivo. Eso es fundamental, porque eso anima y transmite al invasor la señal de que no logró uno de los objetivos fundamentales de la geopolítica del autoritarismo, y en eso comparte con China, comparte con Irán, comparte con Corea del Norte, que es debilitar, fragmentar a Occidente. Está logrando absolutamente todo lo contrario. Incluso las Naciones Unidas hoy se ven más fortalecidas que un año atrás, en parte, bueno, por la invasión rusa a Ucrania. Adoptar mayores medidas económicas no lo veo sencillo. Está complicado el tema económico, se revierten los efectos en el mundo agrícola, ya deben estar subiendo los precios de todas las materias primas en el mundo y particularmente en Europa. El tema de los alimentos, los fertilizantes rusos, Ucrania como granero de Europa, América Latina no la puede sustituir con facilidad. Viene de sequías fuertes, viene de malas políticas como las que ha aplicado Argentina. Países serios, más disciplinados como Uruguay, no tienen espacio territorial para poder producir mucho más de lo que ya hacen. Intentarán, Brasil seguramente también hará esfuerzos por incrementar la producción, porque América Latina también es un granero. Lo fue en la época de la Primera Guerra y de la Segunda Guerra, pero ahorita ha vivido políticas erráticas en materia económica, particularmente en Argentina, el enorme fracaso de los Kirchner. Sin embargo, votan por ellos, sorprendentemente. Ahí ya se está viendo los golpes que le lanzó Ernesto y Cristina a la agricultura argentina. Ahora se ven las consecuencias, no hay mayor capacidad, no hay mayor productividad. Entonces no percibo que puedan venir acciones económicas más duras, porque se están revirtiendo en Occidente, en el sector energético, el gas, el petróleo, en el sector alimentos, en la inflación, en otros sectores industriales como los automóviles, porque la producción de los elementos fundamentales de la electrónica, sus componentes básicos, muchos vienen de tierras raras y productos que son importados desde Rusia y desde Ucrania. Y ahora con la guerra o se reducen o desaparecen del mercado. Entonces no veo en el plano económico la posibilidad de profundizar demasiado más lo que ya existe, y en el plano militar, repito, no veo la posibilidad de que la OTAN se atreva a una decisión mayor en materia militar que la que ya ha dado, que es que le ha dado libertad a los miembros a que ellos colaboren con Ucrania hasta donde les sea posible, pero no es una decisión colectiva. No creo que eso se pueda superar. La siguiente pregunta, ahorita perdí la idea. No, creo que era muy tiene que ver también. ¿Me ayudas, por favor? Toda esa discusión acerca de la presión interna contra Vladimir Putin, que entiendo era el objetivo, o es el objetivo de las sanciones. No olvidemos que eso siempre ha sido una hipótesis en la ciencia política, ¿no? Sí. El dividir el bloque en el poder, particularmente la cúpula del poder. Esa fue la estrategia por muchos años de Donald Trump frente a Venezuela. Presionar para que sectores claves del bloque en el poder se deslindaran, se dividieran. No se logró en Venezuela. Ojo, son experiencias que hay que tener presente. Lograrlo en Rusia, hay un punto importante, que es que el malestar nacional que ya existía, porque en los últimos años Rusia es un autoritarismo hegemónico. Esas elecciones son fraudulentas en un altísimo porcentaje. Es lo que decida el Kremlin. Eso ha generado un enorme malestar en el plano político. A ese malestar, líderes detenidos, líderes desaparecidos, persecución a los medios, represión, ahora se le suma el malestar económico, que no era grave, porque Rusia estaba relativamente boyante en materia económica gracias a Occidente, gracias a Londres, gracias al comercio con la Unión Europea, gracias a Alemania.
eso se deteriora. Se complica para ambos lados, pero se le complica mucho a Putin. Entonces, si al descontento político se le suma el descontento económico y también el malestar de los multimillonarios, que como bien dice el artículo de Washington Post, mueven hilos. Entonces, claro, un escenario sería la salida de Putin, pero en un esquema autoritario hegemónico eso no es nada sencillo. La represión se multiplica a la enésima potencia, como está ocurriendo en Cuba, como está ocurriendo en Nicaragua. Después de la protesta en Cuba, la represión ha crecido brutalmente. Las sanciones, la tortura. Bueno, en eso está Rusia, en eso está Putin, sosteniéndose con tanques y con represión y sangre. Esas son las consecuencias del grave error que ha cometido. ¿Podrá el pueblo soportar, liberarse, explotar? Bueno, es un país continente, es enorme. Las experiencias históricas no ayudan mucho a la tesis de que se da la liberación vía la rebelión, porque hay una represión enorme. En eso se han especializado los autoritarismos y los totalitarismos. Veamos Corea del Norte, veamos Cuba, veamos China, y allí va entrando obviamente Putin. Entonces, claro que se le complicó. En la medida que todas las variables se complican, pudiera haber presión e incentivos para negociar. Profesor, tengo que hacer una pausa para publicidad. Al regreso quisiera referirme al papel de China en esta situación, en este conflicto. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, le advirtió a su par Xi Jinping de las consecuencias de que China ayude a Rusia en su brutal ataque a Ucrania. Yo le pedí un comentario sobre este tema y el impacto para América Latina, para Venezuela. El tema ya es motivo de discusión en medio de la campaña electoral a las presidenciales en Colombia, por ejemplo. Al regreso de la pausa quisiera su comentario. Ya venimos. ¿Cómo no? Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FONPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vida. www.distasi-honda.com.be. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos. En Conexión 750, hablando acerca de la guerra en Ucrania, nos acompaña el profesor Félix Gerardo Arellano. Yo le he dejado un par de inquietudes, profesor. En su opinión, ¿cuál puede ser el papel de China en esta guerra, en este conflicto, luego de la conversación que sostuvieron los presidentes de Estados Unidos y el propio presidente chino sobre este tema? Eso en primer lugar. En segundo lugar, le dejaba una inquietud acerca del impacto de este conflicto para América Latina, para Venezuela. Lo hemos hablado, es motivo de discusión de cara a las elecciones en Colombia. Por ejemplo, ¿qué puede decirnos? Lo escuchamos. No, muy complejas las preguntas. Sobre la primera, mira, yo creo que el papel de China es muy importante,
Y China está demostrando su habilidad en el juego. China no da apoyos mecánicos, grandes discursos llenos de No. China no cae en esas farsas manipuladoras. Es obviamente una manipulación mucho más sofisticada, mucho más hábil. No discursitos de plazas públicas. De hecho, se abstuvo en la resolución de Naciones Unidas. Esta resolución creo que es una de las más históricas de las Naciones Unidas. Eso que decimos que no sirve para nada, pero que la utilizamos cada vez que la necesitamos, ¿no? Entonces ahí está esa posición de China. Ahora, yo supongo que por razones de política interna y de sus asesores, Biden está usando esta estrategia con China que yo no comparto. Yo no comparto dirigirse a China insultándolo primero. Entonces esta insultadera China, pues la aleja más. China no es una maravilla, China es realmente la potencia más hegemónica, pero en este conflicto, y pensando en el pueblo de Ucrania, es fundamental trabajar con China. Eso lo puede hacer con más flexibilidad Europa, que no obstante ha definido a China como la competencia sistémica, se maneja con más flexibilidad, descalifica menos. Esta descalificación yo entiendo que las cancillerías lo dejan a un lado porque eso es, pero está demasiado insistente, entonces eso le hace más difícil a la cúpula china establecer comunicaciones con la Casa Blanca, porque cada rato hay una descalificación tras otra descalificación. Yo creo que China es clave. China está feliz con la debilidad de Occidente, pero no se está logrando. Al contrario, entonces ya China debe estar diciendo, mire, Putin lo que está es enredándonos todo, porque no se está logrando la debilidad de Occidente, no se está logrando la debilidad del orden liberal, y adicionalmente se le está complicando a China su proyecto económico, la ruta de la seda, donde Ucrania era una pieza importante, tanto en insumos para el proceso industrial y productivo chino, como socio comercial. Entonces Rusia ni está ayudando a la destrucción de Occidente porque paradójicamente lo está fortaleciendo, ni le está ayudando a China en el proyecto económico. De tal manera que creo que es importante hablar con Rusia. El único apoyo financiero sólido que puede tener Rusia es China. Y China no ha dicho, aquí estoy. Se abstuvo en la resolución y nunca ha firmado un texto que hable de invasión. Ha rechazado la OTAN, ha cuestionado la OTAN, pero nunca firmó una declaración con Rusia donde la felicite por estar invadiendo países vecinos. En el caso de América Latina, bueno, el tema económico es uno de los que primero se lee, ¿no? Porque América Latina es productora y exportadora de materias primas y esas van a subir. Ahorita va a venir un nuevo boom de precios de materias primas que va a beneficiar sobre todo a los países del sur, a los países de Mercosur, a Chile, porque son países agrícolas y mineros muy importantes, producen commodities, materias primas. Políticamente, América Latina, a excepción de Brasil y de Venezuela, han jugado más equilibradamente en este tema. No han asumido posiciones radicales. Nombré a Brasil porque la visita de Bolsonaro a Moscú fue un error político enorme. Es parte de la larga lista de errores políticos de Bolsonaro que van a repercutir en las elecciones próximas en Brasil. Pero si vemos el resto de los países latinoamericanos, Argentina también son las contradicciones propias de Alberto Fernández, ¿no? Que en la mañana dice una cosa y en la tarde dice otra. Pero si vemos Boric en Chile, ha tenido una actitud coherente en contra de esta invasión, el resto de países del Mercosur, buena parte de los países del Caribe, incluso, entonces yo creo que políticamente de nuevo está ayudando a que los países occidentales y sobre todo democráticos entiendan que hay que trabajar con prudencia y fortalecer los valores liberales. No quiero dejar por tema Colombia, profesor, porque está íntimamente ligado al destino de nuestro país. Recientemente en un debate, los candidatos con mayor probabilidad, según las encuestas, me refiero a Gustavo Petro y Fico Gutiérrez, expresaban opinión a regañadientes. El primero decía por primera vez que estaba en contra de cualquier invasión. El segundo se deslindaba evidentemente de esta situación y asumía
digamos, un poco la línea que ha mantenido el gobierno colombiano, que es observador de la OTAN. Yo le pedí un comentario sobre este punto en específico, tomando en cuenta lo que arrojan, insisto, las encuestas a estas alturas de cara a la primera vuelta presidencial. El candidato Fico Gutiérrez se acerca luego de el proceso interno interpartidista. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, voy a ir fundamentalmente a eso, porque el tema internacional, ya sabemos que en Colombia, y repito, en América Latina, la gran mayoría han sido prudentes y han sido críticos también. De tal manera que creo que el tema electoral colombiano es muy importante para América Latina y para Venezuela en particular. Y siento, como tú decías, que Federico Gutiérrez Fico se está creciendo popularmente y pudiera incluso, si todo fuera un juego matemático, pero no lo es un juego político complejo, si fuera un juego matemático, se sumarían todos los contrarios a Petro y ganaría en primera vuelta holgadamente. Pero Rodolfo Hernández sigue allí, una figura gris, una figura llena de radicalismos innecesarios. Bueno, sigue allí, sigue como candidato, debilita a Fico. Ingrid Betancourt, que llegó a Colombia sorpresivamente para descalificar a medio país, para descalificar a todos los compañeros de su primera plataforma, que era Centro de la Esperanza, y retirarse de ella. Bueno, ya Colombia y el mundo está agotado del tono agresivo de Ingrid Betancourt. Esos porcentajes, yo supongo que esa población que la apoyó sabe que ya hay que cambiar de voto. Entonces, si hubiera movimiento, el más delicado obviamente es Fajardo y el Centro Esperanza, porque ellos juegan a centro. Y ellos, si estuviera Fajardo en esta conversación, diría, bueno, realmente la opción soy yo. El que debería retirarse es Fico. Porque siguen identificando a Fico con el sector de derecha más radical. Eso lo tiene que mover Federico Gutiérrez. Si él no presenta un tono de convivencia, de inclusión, si él no llama a los sectores centros, si él no busca alianzas con los sectores sociales, con las ONG, con los que tienen una agenda diversa socialmente hablando, se está perdiendo en primera y podría perder en segunda vuelta también. Aquí es incluir, es aliarse con el Centro Esperanza para fortalecer la agenda social, es desvincularse de los radicalismos. Por eso ni Ingrid ni Rodolfo ayudan, ellos restan. Aquí hay que buscar es quien sume, no quien reste. Y lo lógico de estos candidatos es retirarse. Pero ahí es donde vemos las soberbias y las agendas personales que en Venezuela conocemos enormemente de esa situación. Profesor Arellano, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos y expresando además opinión y análisis acerca de estos temas que preocupan y mucho por el impacto que tienen ahora mismo para el mundo y obviamente para América Latina y nuestro país. Gracias. Nosotros, cordiales saludos. Saludos. Nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares y la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Jay Pacheco, los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve.